Hola, hola Loreto, ¿cómo estás? Muchas gracias por venir hoy día, por tu tiempo. La- Eh, bueno, me gustaría que presentarte primero que todo. Tú eres alumna de la generación 2021. María Loreto es enfermera, va a contarnos un poquito de su experiencia para que otras postulantes también el diplomado de terapia floral de las generaciones que vengan puedan conocer de tu boca qué fue lo que más te gustó, cómo estabas antes de empezar, cuáles fueron las cosas que te pasaron en el camino, cómo te sientes ahora después de que ya eres egresada, eh, que nos cuentes dónde vives, Lore, porque esa es la idea, que otras mujeres puedan escuchar tu experiencia para que puedan saber de mano de una alumna que ya salió de qué va el diplomado en terapia floral y cómo también lo estamos orientando al tema del emprendimiento. Bienvenida. Ujú. Gracias. Bueno, mi nombre es Loreto Mauris, como dijo la Fran. Vivo en Puerto Montt, ya. Soy enfermera matrona. eh, Me recibí en la Católica, estudié en Santiago, porque yo originalmente vivía en Santiago, pero ya vivo hace más de 20 años acá en Puerto Montt. Bueno, y he trabajado en varias cosas como enfermera. Mi último trabajo fue como enfermera de pabellón. Trabajé 12 años en pabellón, ya, en una clínica acá en Puerto Montt. También durante algún tiempo trabajé como enfermera clínica en la H. También he trabajado en diálisis. eh, eso ha sido como lo más importante. Y actualmente no estoy trabajando como enfermera clínica y estoy dedicada solamente a la terapia floral, ¿ya? Así que después de un como un proceso Mm, personal, ¿ya? sí. Finalmente me decidí dedicarme solamente a la terapia floral. Ya, perfecto. Mira, para los que no son de Chile, tú te formaste entonces en la Universidad Católica de Chile Sí, y estudiaste estas dos carreras y sí, estudiaste en la asociación, o sea, trabajaste en la Asociación Chilena de Seguridad muchos años y exactamente. bueno, Sí, incursionaste en varios trabajos entre Santiago y después Puerto Montt, donde vives Puerto Montt, ahora, que es el sur de Chile. Súper. sí. Em, entonces, así estabas antes de llegar, ¿no? O sea, estabas como para que nos cuentes un poquito, saber un poquito más de esa experiencia. ¿No estabas trabajando, decidiste dejarlo por alguna razón? ¿Por qué decidiste tomar este diplomado? ¿Qué te llamó la atención? Si nos puedes ahí contar Bueno, un poquito más detalles. sí, 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 bueno, bueno, la Fran sabe, un proceso personal importante para mí. Yo trabajaba en pabellón, aquí en una clínica, acá en Puerto Montt. 12 años trabajando en pabellón, bueno, pero el año de la pandemia, el 2020 en diciembre, estando trabajando y todo, bueno, me diagnosticaron un cáncer de mama y entonces, bueno, me operaron, una mastectomía me sacaron la mama derecha y bueno, tras eso salí obviamente con licencia, entonces tuve un proceso personal ahí fuerte y empecé a ser yo usuaria de flores de Bach, ya como paciente, como yo consultante de flores de Bach. Y bueno, me empezó a hacer mucho sentido esto de las flores de Bach, me gustó mucho como el enfoque. Mi terapeuta me prestó unos apuntes del libro de Batch por Batch. Me dio unas fotocopias para que yo me dijo, mira, Lore, para que tú empieces a ver de qué se trata esto, lee un poquito de Edward Bach, así, qué sé yo. Bueno, y ahí ya empezó mi primera, así como amor a primera vista con Edward Bach, la verdad, porque me hizo todo sentido. O sea, yo estaba viviendo un proceso de enfermedad, estaba con licencia médica, estaba con el ánimo bastante decaído, estaba cuestionándomelo todo, preguntándome para qué me había pasado esto, no por qué, sino que para qué.
Y entonces todas las palabras de Edward Bach me hicieron tanto sentido respecto a la enfermedad, respecto a que la enfermedad era un desequilibrio entre tu alma y tu personalidad, y me empezó a hacer todo como, empezó a hacer toda una certeza para mí. Todo lo que yo leía de Edward Bach era una certeza y yo lo estaba viviendo. Entonces, en ese minuto yo no pensaba estudiar flores de Bach. Cuando yo empecé a leer de Bach, yo no pensaba, pero sí me gustaba mucho, me tomaba todas mis gotitas que me daba mi terapeuta, y así fueron pasando los meses, porque esto fue enero, febrero del 2021, marzo, abril, bueno, así, mayo, y como que cada vez iba haciéndome todo más sentido, ¿sí? Y bueno, como sabemos que no existen las casualidades, sino que las causalidades, eh, resulta que en este camino, en este proceso mío, descubrí que existía, por ejemplo, un grupo de enfermeras, una asociación de enfermeras holísticas, que yo no tenía idea que existía. Yo no tenía idea que existían las enfermeras holísticas acá en Chile. Entonces, llegué a ellas, o sea, me metí en el grupo, participé a través de mail, del WhatsApp, qué sé yo, y porque nosotros empezamos el diplomado como en julio, ¿no? Del 2021, entonces de pronto en el Instagram de las enfermeras holísticas aparece un aviso, como una propaganda que decía diplomado de terapia floral para enfermeras. Y entonces inscríbete como para tener información y todo, y fue así como que eso, como dije yo delante, la certeza de que era lo que yo tenía que hacer. O sea, la verdad que no me lo cuestioné, me inscribí inmediatamente y dije yo, además que la misma situación de yo ser enfermera, como con una mente tan científica siempre, y como abrirme a esta posibilidad de las terapias complementarias, para mí fue un mundo así como, wow, o sea, también hay enfermeras que se dedican a esto, de verdad que yo no tenía experiencia en esto previamente. Después descubrí que en el grupo de la enfermera holística, o sea, se dedican a todo tipo de terapias complementarias. Yo no tenía idea que eso existía. En mi mundo así tan estructurado y tan científico y todo tan como tiene que ser, no sé, como que me abría a otro mundo. Y ahí dije, hoy también hay colegas mías que pueden ver y tienen otra mirada de lo que es la salud, la enfermedad, de cómo puedes afrontar eh, una situación así como la que a mí me pasó, con ayuda de terapias complementarias, con la medicina integrativa. Entonces sentí que era como mi camino. Y bueno, así fue como llegué a comenzar el diplomado, y llegué a esa sesión que ustedes hicieron, Fran, que fue como con las enfermeras que nos inscribimos a través del grupo de las enfermeras holísticas, y bueno, ya mi certeza fue máxima cuando ahí junto conmigo estaba otra colega que también hizo el diplomado y que yo había sido compañera de ella en el Hospital del Trabajador de Santiago cuando yo recién había terminado la carrera, y trabajamos con la Leslie como más de un año juntas, y fue para mí como una certeza, o sea, si ella estaba ahí también y habíamos llegado ahí juntas a eso, o sea, no podía ser más, no sé, como una A señal, yo ti, encontré. claro, no sé, Sí, lo sí, y interpretaste así, claro. de hecho en esa entrevista yo lo dije, no sé si tú te acuerdas, Fran. Sí, me acuerdo. Sí, o sea, yo dije, no, si la Leslie está aquí, yo también, así que nos inscribimos, no, yo no tuve ninguna duda de hacerlo. Me alegro, me Sí, alegro. Bueno, sí, se notó, ambas pudieron terminar un bonito proceso. sí. Eh, es interesante y creo que rescato de tu relato esto de que tú fuiste usuaria. Entonces tú entraste con este paso adelantado. Hay muchas que han postulado que nunca han usado las flores o que no las conocían y que van un poquito más como con ese sesgo tal vez de creer que esto es como muy alternativo o que tiene poco sustento. Sabemos que la terapia floral fue creada por un médico homeópata. Y por eso te quería preguntar,
para ti como enfermera que tenías este camino, un camino que hoy día también validamos de una forma distinta en el sentido de que sabemos que la ciencia hace su trabajo magnífico y que Barbach también tenía un sistema que de alguna forma combinó con este camino de ser médico, pero que de alguna manera también comprendió que la terapia floral era un complemento, ¿no? Como tú dijiste la palabra. Es una terapia complementaria al trabajo que hace un tratamiento convencional. Tú que fuiste usuaria, ¿en qué sientes que aportó a tu tratamiento médico, el cual seguiste como correspondía? Tuviste una operación, ¿cierto? Hiciste radioterapia, me imagino Ujú. que quimio. ¿Cómo, cómo te ayudó la terapia floral a combinar esto que ya estabas haciendo? ¿Cómo se transformó en una buena herramienta complementaria, como es lo que nosotros también fomentamos, ¿no? Esta visión integrativa de la salud. Ujú. ¿En qué sentido Sí, lo viste el que pasa es beneficio? que, sí, lo que pasa que lo que más a mí me aportó, o me gustó, o como que me hizo mucho sentido, es que la terapia floral, como terapia complementaria, es como un camino espiritual que uno, o sea, para mí fue un acompañamiento en mi camino espiritual y donde en el fondo como que rompes como paradigmas que uno trae de su formación como súper científica, en donde lo espiritual y lo científico están separados, y aquí tú haces una integración, o sea, el ser espiritual con el ser, lo espiritual con lo científico se integran, o sea, hay una integración de ambas cosas. Y eso es lo importante, eso es lo que más me hizo sentido, como ver la medicina desde una manera, desde una mirada integrativa, ¿cierto? No es separado, no es separado, el ser humano es como un ser unificado, o sea, somos cuerpo, alma y espíritu. Y no es, ya, la enfermedad una cosa y tu ser espiritual otro, aquí está todo unificado y está todo integrado. Entonces, esa integración, esa unificación es la que a mí me hizo muchísimo sentido. O sea, fue lo que me acompañó en mi, en mi terapia tradicional, de medicina tradicional, que yo seguí por mi cáncer. Esto vino a aportar esto otro que faltaba, porque si no, mi tratamiento estaba cojo. O sea, me hubiera tratado solamente desde el punto de vista físico. Y la enfermedad me estaba mostrando que había algo espiritual también que estaba fallando. ¿Te fijas? Claro, Entonces, por sí, eso fue tan importante. Esa unificación, esa sí, integración. Es sí, sí, como eso. sí. Bueno, tienes razón, nosotros lo hemos visto en clases que la terapia floral actúa sobre otros campos, como se dice, ¿no? Como Sí, el sí, aspecto espiritual, como dices tú, es como ya la interpretación que uno le da al sentido, a la lección de la enfermedad. Pero a través del sí, emocional, exacto, sí. exacto. Es como eso me hizo tanto sentido cuando lo vimos en clase y cuando lo leí yo también en los primeros apuntes que mi terapeuta me facilitó. Eso de que en el fondo la vida de nosotros desde que nacimos, desde que nacemos hasta que morimos, es un día de escuela, Claro, o sí, sea, o sea que venimos a aprendizaje. aprender, o sea, en el fondo es como que la enfermedad, la oportunidad de aprendizaje. O sea, mi enfermedad Total, era sí. para que yo aprendiera ciertas cosas y trascendiera defectos, como lo vimos también, y como que yo desarrollara las virtudes y trascendiera defectos, ¿cierto? Entonces, a través de la terapia floral. Y eso, o sea, lo encontré yo maravilloso. O sea, a mí me hizo todo el sentido. No podía ser de otra manera. Claro, sí. Bonita Yo a experiencia través entonces. de mi experiencia fue una certeza enorme. ¿Cómo tú esa certeza se la transmites ahora a tus consultantes? Porque claro, entendemos que Barbach decía, en el fondo planteaba que lo que faltaba a esta parte de la ciencia era abordar el mundo de las emociones. Y ese mundo de Ujú, las emociones a uno como ser humano le llama a este mundo espiritual, ¿no? Porque en el fondo eso es lo que hace la terapia floral. A través de la verbalización de las emociones de estos pacientes, que tú lo viviste con tu terapeuta, podías ujú, llegar a entender qué es lo que esta enfermedad venía a reparar de alguna forma, qué podías tú trabajar de aspectos de tu personalidad o de tu experiencia de vida para que sumaran al tratamiento, pero siempre fue un trabajo, como tú dices, en conjunto. Lo bueno es que tu terapeuta también
venía de esa línea, que nosotros venimos de esa línea de escuela bachiana clásica, que en el fondo enseña a hacer esto a través de la verbalización, no ocupamos ninguna otra herramienta, y abre como el espectro de la sanación de la terapia hacia el trabajo de el mundo emocional, ¿no? La salud mental, como dicen también, que hoy día es de los coletazos más importantes que ha dejado, bueno, un montón de cosas que han pasado en el mundo hoy en día, de esos también, esta época que es post pandemia, ¿no? ¿Cómo tú le traspasas eso ahora a tus consultantes? ¿Ya tienes la experiencia de atender? ¿Cómo ha sido esa experiencia, Lore? Si les puedes contar, ahora que ya tienes esta herramienta, ¿cómo te ha resultado eso de atender a otras personas? ¿Cómo te sientes ahora que tienes todas estas herramientas? O sea, que uniste tu escuela científica a esta escuela que es más de la salud emocional. Sí, bueno, al principio cuando cuando ya estás con el diplomado y estás a puertas de la práctica, claro, como que uno siempre tiene ciertos temores y como que tú dices, chuta, no sé, yo voy a atender consultante, pero al principio esos temores yo creo que todas los tenemos, pero cuando uno empieza la práctica te das cuenta que sí eres capaz de ser una orientadora, una guía para los consultantes. Y eso es lo bonito también de la terapia floral, que Edward Bach lo dice también, que en el fondo tú sirves, o sea, que es eso es lo otro que me gustó mucho, que fuera una terapia como simétrica, ¿cierto? O sea, no es tu terapeuta arriba y como es la medicina tradicional, la medicina alopática, que en el fondo tú le dices al paciente lo que tiene que hacer. Entonces, aquí el paciente, que no es paciente, es asiente, porque es el que hace, ¿cierto? Eh, hace un camino eh, en pos de sanarse el mismo, ¿sí? Entonces, eso es muy bonito. Es como explicarle yo a mis consultantes y cuando hicimos la práctica igual, de acuerdo a lo que aprendimos con la Fran y lo que leímos y todo, era que esta terapia en el fondo yo voy a ser como un guía, voy a hacer un acompañamiento, pero el trabajo lo hace el consultante o el paciente, como quieran llamarle, ¿cierto? Pero para que tenga este sentido de que es una persona protagonista en la terapia y no es un paciente que espera que tú le des el remedio para su síntoma, para su enfermedad. Entonces, ahí hay una relación simétrica muy bonita en el cual tú acompañas al consultante, le explicas esto, que él o ella es la que va a trabajar y tú solamente vas a ser una guía, una orientadora, y que en la medida que te verbalice, te cuente, te explique lo que le está pasando, tú vas a poder como ayudarla, a darle las flores que necesita, pero que el trabajo es absolutamente personal. ¿Ya? Entonces, eso es muy bonito, eso me gustó mucho, esa relación simétrica. Y que por otra parte, también uno como terapeuta está sanándose también, porque el consultante finalmente es un espejo de lo que a ti te pasa. Entonces, uno empieza a escuchar los relatos de los consultantes y es como que tú estuvieras hablando, porque finalmente uno que también lo leíamos y yo no pensaba que iba a ser tan así, pero tú atraes cierto tipo de consultantes que finalmente tienen la misma problemática que lo que te pasa a ti. Y son espejos, te espejean todo el rato. Entonces yo, la verdad que me encanta atenderlos porque me van mostrando también mis luces, mis sombras. Entonces tú también te vas terapiando, si es una terapia, es una terapia, sí, bidireccional. Claro. Entonces, eso me encanta de la terapia. Y además que las personas también, bueno, que han llegado donde mí, no sé, conocen mi historia también. eh, entonces, como que saben que ha sido como que lo que yo estoy transmitiendo, yo lo he vivido también. No Claro, estoy contando un cuento. Entonces también, empatía, sí. sí, sí, a mí me ha ayudado mucho eso. Sí, no sé si Sí. respondí la pregunta. Sí, de todas maneras, yo creo que en el fondo tu respuesta va dirigida a eso, a que
de alguna manera en esta relación simétrica, tú muestras a tus Mm. consultantes la importancia de abordar esta parte del tratamiento que a veces uno no lo tiene por un montón de cosas. O sea, hay un tema de que muchos profesionales de la salud hoy en día es distinto, pero se formaron sin esa parte, digamos, porque la ciencia a veces priorizaba otros aspectos de una enfermedad o de un tratamiento que es más abocado a lo físico, ese es su cometido, pero de alguna manera existen estas otras corrientes de terapia que en este caso son complementarias, que Ujú. ayudan, que enseñan de alguna forma que los beneficios de tener este abordaje emocional hacia la salud mental de los consultantes, que es la adherencia a los tratamientos, el lograr hacer a esta persona que sea protagonista, ¿no? Creo que estoy ahí como recopilando un poco lo que tú transmitiendo o retransmitiendo lo que tú sientes de esta experiencia. Y como tú Sí, dices, aprovechaste, es como decirle, Fran, también es como el tema como del aprendizaje, o sea, mm, qué puedes aprender tú a través de esto, esto que a ti te pasa? ¿Qué es lo que aprendes? resignifica, ¿Qué te está enseñando? Entonces, sí, es como, eso es como, como la manera en que yo abordo con los consultantes sí, actualmente. ¿Cuál es el aprendizaje de esto? ¿Por qué crees tú que esto, para qué crees tú que esto te está pasando? ¿Qué claro. puedes aprender o cómo podrías modificar o cómo podrías hacer esto mismo de otra manera para que... Entonces el tema ahí como del aprendizaje Mm. es muy importante. Sí, Eso. sí, es verdad, como dices, Edward Bach lo refería así, él de hecho incluso tuvo ahí conflictos con la escuela de medicina eh, porque sentía que le faltaba un poco esa parte de asumirse también como un aprendiz. Eso Mm. creo que es algo que es parte del sello de resignificar la enfermedad, de plantear una relación más simétrica. Y en ese sentido, para cerrar, ¿cómo crees que la formación te ayudó, Lore, a manejar, por ejemplo, este fenómeno, ¿no? Que en psicología se llama transferencia y contratransferencia, cuando le pasa a uno, digamos, a mí me pasan cosas con los consultantes, con lo que me dice el consultante, me estoy, como tú dices, espejeando, que eso le pasa a muchos terapeutas y profesionales. ¿Cómo, ahora que me imagino que también como enfermera, a lo mejor tú antes no lo hacías, o como matrona, de tener como una relación un poquito de entrar en una profundidad, hablar de las emociones, yo creo que era algo un poquito más complejo, si bien ustedes son mucho más cercanas a lo mejor que otras profesiones en esa instancia, el tema de los cuidados paliativos, tener pacientes a veces con temas de, no sé, enfermedades terminales o ese tipo de cosas, ayuda a que uno como profesional de la salud se vaya sensibilizando, ¿no? Pero en ese sentido, ¿cómo la escuela, crees tú, te aportó? ¿Qué herramientas viste? A lo mejor, no sé, en la comunidad o si pudiste aprovechar ciertos conocimientos para abordar eso, por ejemplo, lo que significa ser terapeuta. ¿Cómo sientes Ujú. que pudiste manejar eso que tú dices que sucede y que sabemos por los relatos de otros terapeutas que pasa? Bueno, nosotros es que en las clases, bueno, de partida tuvimos talleres que nos ayudaban en el tema de cómo enfrentar la terapia, ¿ya? O sea, como herramientas que nos entregó el diplomado, ya hicimos un taller respecto a eso, ya como para poder enfrentar la terapia desde el punto de vista de nosotros como terapeutas. Sí. Y también cuando hacíamos la práctica teníamos una tutora con la cual comentábamos también los pasos, o sea, cómo estábamos abordando al consultante, eh, qué emociones también nos provocaba a nosotros, cómo podíamos trabajar eso. También nosotros tomábamos flores también para poder apoyarnos en el tema como emocional, nosotras mismas, ¿cierto? Entonces eso era todo súper conversado con la tutora. Eh, y además tenemos un grupo de WhatsApp entre nosotras con las demás alumnas y ahí también uno buscaba ayuda o preguntaba no sé cómo puedo hacer esto, qué será mejor, o sea, habían como hartas maneras de poder apoyarse, como te digo, o sea,
a través del grupo de de los pares, ¿cierto? De las demás colegas que estaban en lo mismo que uno, a través de la tutora, ¿cierto? A través de ti, Fran, también. Entonces, la verdad que uno no está sola. Uno siempre está absolutamente acompañada, guiada, contenida, y finalmente te das cuenta que uno le pasan las mismas cosas, todas nos apoyábamos, los miedos, las inseguridades que podríamos tener, y eso como poder como canalizar de mejor manera las emociones que nos provocaba a lo mejor cierto caso que estuviéramos Mm, tratando, a lo mejor claro. otra persona le tocaba algo parecido también y no sé, te daba su punto de vista, como eso, ¿cierto? Eso Sí. es lo que yo creo que fue fundamental. Sí, bueno, como tú dices, el taller de herramientas psicológicas para terapeutas creo que es un aporte ahí, como tú dices, el círculo de supervisión clínica ahí con tu tutora, la ayuda a lo mejor, como tú dices, de la comunidad, todo eso les ayudó a poder enfrentar también que esos son caminos que a veces en este mundo de la salud están olvidados, o sea, uno entra a un diplomado, una formación, aprender, pero uno no va, no se siente como protagonista del proceso o no hay estos espacios de, lamentablemente, yo creo que se han ido construyendo en el tiempo, sí, como la importancia de hacer un seguimiento al proceso de quien está No, trabajando con claro, un otro para humanizar la terapia, que en el fondo es la idea el sello de este tipo de trabajo. siempre había una retroalimentación importante. O sea, nos retroalimentábamos Mm, entre todos, sí. sí, es verdad. Eso es bonito del trabajo. Para cerrar, ¿qué le podrías decir, Lore, a las mujeres que todavía están, que no conocen bien a lo mejor la terapia floral o indecisas de tomar acción y atreverse a aprender esta herramienta? Desde tu experiencia, los objetivos que quieres conseguir con esto, con este camino ahora que ya eres terapeuta, ¿qué les podrías decir a ella de lo que tú ves que les podría beneficiar como en sus profesiones de salud? ¿Cuál Claro, sería tu porque invitación? sí, yo creo que es invitarlas a que se atrevan a emprender este camino, que es un camino, que es un lindo desafío, que va a ser un aporte sin ninguna duda, independiente de que después vayan a emprender en este camino, porque puede ser que tú hagas el diplomado y luego, no sé, puedas pensar que a lo mejor no quieres emprender o lo puedes hacer como algo complementario al trabajo que ya tienes como profesional de la salud, ¿cierto? Eh, de todas maneras te va a dejar como o sea, el aporte a tu crecimiento personal va a ser inmenso. O sea, partiendo de ahí, como un independiente que tú después vayas a ayudar a otras personas con, con la terapia floral, ya va a ser una ayuda para ti. Entonces, eso es lo primero. Y además, si después decides seguir este camino para poder ayudar a otros, maravilloso, ¿ya? Y puede ser complementario, como decíamos, al trabajo actual que puedes desempeñar como profesional de la salud o como profesional de la educación o qué sé yo, y puedes tener esta herramienta como una herramienta más para poder ayudar a sanar a otras personas. Eh, y si no, definitivamente adquirirlo como la herramienta en este camino que puedes emprender a través de la terapia floral. O sea, de todas maneras va a ser un win-win, como se dice. Claro, O sea, ganas de todas maneras. ganar, ganar, sí. Sí, es Ganar, verdad. ganar, de todas maneras, porque te va solo a aportar. O sea, por eso mismo que yo diría que atrévanse. Atrévanse porque va a empezar a ser como un camino de autoconocimiento y que de ahí tú lo puedes, en el fondo, transmitir y puedes ayudar a otras personas también. Muy, muy interesante cómo lo planteas, porque como tú dices, el aprender esto te ayuda primero para ti, o sea, siempre va a ser un cambio de paradigma de visión, eso va a Sí, influir en tu trabajo, si estás trabajando, exacto. influye porque tienes una herramienta doble, ustedes ya no son, bueno, aquí en el curso hay matronas, hay enfermeras, hay médicos, Ujú. hay
psicólogas, tenemos odontólogas, hay varias profesiones de la salud que han ingresado y también de la educación y como tú dices, siempre aprender esto te va a ayudar a tener un sello distinto en tu trabajo, si es que quieres continuar trabajando, o también ver la posibilidad, como tú dices, de mujeres a que puedan emprender, tener una segunda carrera, hacer un segundo también ingreso de dinero, otro sueldo, ya sea que Ujú. lo combines, porque eso yo creo que ya es inherente cuando uno está con esta herramienta, siempre va a mirar las cosas ahora de otra manera, entender otros signos y darle otro significado a la sintomatología de los pacientes. Pero como tú dices, si uno decide seguir trabajando en donde está, en el fondo todas las opciones son válidas. Lo que quieres hacer para Claro, ti, para tu vida, de autocuidado, aporta. Lo quieres hacer para combinarlo con tu actual profesión y llevar esos beneficios al trabajo en el que estás o al que aspiras, también suma y, ¿no? O, porque además todo eso se puede sumar, les podría servir como tener esta herramienta de emprendimiento. O sea, yo puedo hacer la terapia floral de manera individual o como tú dices, hoy soy enfermera, matrona, terapeuta complementario, soy terapeuta floral. claro. Entonces eso también te sirve para tener una proyección como emprendedora del bienestar. Muchas Sí. gracias por tu testimonio. ¿Algo que quieras decir antes de cerrar? Ahí Bueno, creo que ibas a que comentar. como tú decías, Fran, que va a ser como una herramienta para tu trabajo y para poder sanar para ayudar a sanar a los pacientes que estés atendiendo y todo, y porque ya tienes una mirada diferente y también en tu vida personal, en tu vida familiar, también cambia mucho la mirada. Y al tú cambiar, cambia como tu ambiente y todo lo que te rodea. Entonces se produce un cambio. Tú notas, después de hacer el diplomado, un cambio que va desde ti y que se refleja para el resto. Entonces ya eso es, es, es algo, Beneficio para todos, para o todos. sea, es una bendición, es un beneficio para todos, para tus hijos, para tu familia, no sé, para las personas, para tus mascotas, para todos los que están Eh, en tu ambiente, ¿cierto? Para Efecto todos en los cadena, que... claro. Entonces, eso es maravilloso. Así que yo lo recomiendo 100% y que se atrevan, que lo hagan y que, bueno, y que además van a tener un apoyo en la Academia de Emprendete Mujer 100%. Para mí fue muy significativo y estoy muy contenta de haberlo hecho y de haberme atrevido y que vale totalmente la pena. Muchas gracias, Lore. Gracias por compartir tu experiencia, por tu tiempo. Espero que, bueno, ahí las que están viendo también, animarlas a que hagan todas las preguntas que quieran, nos contacten. Ahí hay varios testimonios que estamos publicando de las experiencias de ustedes, así que me alegro que para ti también tenga esa proyección. Te mando un abrazo hasta el sur de Chile y, bueno, nos estamos Gracias. viendo porque tú además decidiste continuar el camino y ahora también estás más enfocada en esa decisión que tú tomaste. Tú de esas alternativas tomaste las tres y ahora estás enfocada en el emprender, así que nos alegramos por eso Sí, también. sí, muchas gracias, Fran. Sí, Ya que gracias. súper bien. Chao, chao. Besitos.